Hoy vamos a presentar uno de los principales conjuntos de piedras arqueológicas vacías que conserva el Museo de Palencia. Es una joya y se denomina además Tesoro de las Filipenses, porque es un conjunto de joyas de oro y de plata y de monedas que aparecieron en 1956, donde se ubica actualmente el Colegio de las Filipenses durante las labores de construcción y de excavación para realizar los cimientos del edificio. También en la literatura arqueológica este tesoro de las Filipenses se conoce como Tesoro III de Palencia, porque hay otros dos más que aparecieron a principios del siglo XX. El Tesoro I, encontrado en 1911 y que en la actualidad se expone en la Spanish Society of America de Nueva York, y el Tesoro II, que apareció en 1947, se encontró en el Cerro de la Miranda, al lado de Palencia, en Fuente de Valdepero, y que se expone en el Museo Arqueológico Nacional. El Tesoro de las Filipenses apareció a principios de agosto de 1956 y eso se conoce porque el primer arqueólogo que se interesa por este tesoro, un alemán que estudiaba toda la orfebrería prerromana de la península ibérica, tuvo acceso a un manuscrito redactado por un coronel de la fábrica de armas, el coronel Villegas. Apareció en una subasta en Madrid y fue adquirido por un arqueólogo madrileño, Javier García Villalba, que siendo conocedor de la importancia de ese manuscrito, lo donó al Museo de Valencia. Y en ese manuscrito es donde se recogen las circunstancias del hallazgo de este tesoro, que apareció a principios de agosto de 1956, que apareció en la calle Santo Domingo de Guzmán, en la excavación de los cimientos del Colegio de las Filipenses, a 3,5 metros de profundidad, bajo todo el paquete estratigráfico de niveles romanos y medievales de la ciudad, depositado en unos pequeños hoyos, ya en terreno geológico, libre de ocupación arqueológica. Parte de ese tesoro pasó a la familia del arquitecto, de Luis Carlón, y otra parte fue custodiada por las religiosas filipenses en su colegio. Y cuando se inaugura el museo en 1997, son cedidas en depósito para que sean expuestas. Desde el año 2010 se exponen en esta vitrina de manera conjunta. El primer hallazgo que se hace en la excavación es esta botellita de cerámica roja y con decoración pintada, en cuyo interior había al menos 45 denarios, 45 monedas de plata. Son unas monedas muy características. En el anverso aparece una cara masculina y en el reverso un jinete sobre lanza, y debajo del jinete, debajo de la línea de Sergo, el nombre de la ciudad en la que fueron acuñadas. Se sabe que fueron acuñadas estos denarios en Secoviriques, en Turiaso, Arecorata y Arsaos, cecas muy habituales en todas las acuñaciones monetales del siglo II y siglo I a.C. Al día siguiente apareció esa olla en cuyo interior estaba el resto de joyas. De todas las joyas destacan sobremanera estos dos imponentes torques o collares gruesos, formados por gruesos juncos macizos de plata que se estrechan, aparecen entrelazados, que se estrechan en los extremos, se embuten en unos cilindros o manguitos y rematan en unas características bellotas o formas de pera. El segundo tipo de collar característico de estos tesoros son unos collares mucho más finos, pero también compuestos de varios juncos de plata entrelazados, pero que forman estos tres clásicos bucles que son típicos y característicos también de la orfebrería palentina. El conjunto termina con dos ejemplares de brazaletes espiraliformes, brazaletes que se colocan a lo largo del antebrazo
Los dos extremos presentan una decoración troquelada que intenta representar imágenes geométricas de cabezas de ofidios, de serpientes, y la parte central aparece lisa. Curiosamente, la mitad estaba en una colección, la otra mitad en la otra colección. Aquí se han podido reconstruir, y el segundo ejemplar únicamente se ha conservado los dos extremos decorados que rematan en esas dos anillas. Tenemos también otros dos collares con 3 bucles, también realizados con 2 hilos enrollados, pero mucho más finos, y se conservan también otros 4 collares compuestos únicamente de un solo hilo o junco de plata. Junto a estos collares, como elementos de adorno, también hay 5 pulseras, unas más cerradas, otras más abiertas, pequeñas, grandes, que presentan también la curiosidad de mostrar en sus extremos decorados con esquematizaciones de ofidios. ¿Quién fabricaba estos tesoros? Pues realmente no se sabe si eran orfebres locales o eran talleres itinerantes que se asentaban y se dejaban influir y transmitían los oligarcas, los ricos locales, el gusto y qué es lo que tenían que representar en esas joyas. Otra pregunta sobre ello: ¿son joyas masculinas o femeninas? Pues hay esculturas de guerreros galaicos donde aparecen decorados con el torques, que era, para un celta, un torques era símbolo de fuerza. Pero también hay damas ibéricas, representaciones de damas ibéricas, que aparecen decoradas con esos gruesos collares de plata. Todas estas joyas fueron fabricadas en torno al siglo III, siglo II a.C. Pero la cuestión está: ¿cuándo se ocultaron? La ocultación de este tipo de tesoros se asocia a épocas de crisis. Lógicamente estamos en un momento en que estas tierras están siendo asediadas y visitadas por magistrados y legionarios romanos. ¿Dónde moraban sus pobladores, sus dueños? ¿A qué hecho histórico puede asociarse en esa época? Pues sinceramente no lo sabemos, y son interrogantes que nos hacen seguir estudiando este tipo de piezas y este tipo de hallazgos antiguos, porque indudablemente el hecho histórico asociado a la ocultación de este tesoro aparecido en las Filipenses está asociado seguramente que con el origen de la actual ciudad de Palencia, la ciudad palentina romana. La existencia de este tesoro, junto con los otros 2 tesoros de Palencia, el tesoro 1 y el 2, más o menos suponen 1/3 de toda la orfebrería de la meseta norte. Ello ha dado pie a caracterizar y a definir la orfebrería del pueblo vácteo.